Hola a todos, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. El grupo está conformado por Pedro Pinzón, Carmen Jenny Rivas y María Alejandra Domínguez. En este espacio les vamos a hablar sobre la cultura organizacional a la luz de la película Spotlight. Para dar inicio, queremos explicar qué es cultura organizacional. Según la perspectiva de Shane, la cultura organizacional hace referencia a las respuestas que ha aprendido un grupo ante sus problemas de subsistencia y su medio externo, y ante sus problemas de integración interna. ¿Qué quiere decir él con esto? Que los individuos han aprendido a lo largo de su vida un compendio de normas, principios, valores y aprendizajes que llevan a su organización. Y en el momento en que empiezan a laborar, pues empiezan a salir todos estos aprendizajes que van a ser confrontados con los principios, normas, valores y objetivos que la organización tiene. La cultura organizacional se crea a partir de esta relación que tiene el individuo con la organización. Bueno, un cordial saludo para todos, compañeras y personas que están viendo este video. Vamos a hablar de lo que tiene que ver la cultura organizacional dentro de esta organización de Boston Blue. Es un periódico que se dedica pues a brindar información, a alimentar esa sed de conocimiento, esa sed de noticias que tienen algunos lectores. En los años 2002 destapan un escándalo bastante fuerte de la Iglesia Católica, donde un cardenal, Bernard Francis Law, calla algunos eventos de abuso sexual dentro de esta institución. ¿Qué es lo que hace el Boston Blue? Hacer una investigación exhaustiva para desmascarar lo que ha venido sucediendo durante un transcurso de tiempo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la cultura organizacional aquí? Si bien la cultura organizacional es prácticamente ese ambiente en el que se convive el individuo, los colaboradores y obviamente la institución como tal, toda su filosofía, todos sus objetivos, sus ideales, su mega. Entonces esa dinámica que genera, así como lo decía la compañera Mayra, entre el individuo y la institución como tal. Hay algo muy importante dentro de este análisis que quiero resaltar, y es la responsabilidad social que tiene el periódico Boston Globe. ¿Por qué? Porque es un caso de relevancia, es un caso donde están en medio niños que son abusados y que obviamente va a generar en un futuro trastornos, dificultades en las relaciones con los demás. Entonces, es una responsabilidad, es como se apropiaron realmente del desarrollo de esa investigación. Y es allí donde se ve reflejada claramente la cultura organizacional. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de esta cultura se ven o podemos rescatar las siguientes dinámicas. Primero, el cambio de líder. Ellos venían con una dinámica totalmente diferente. En el momento que llega este personaje, llega a orientar nuevamente, ¿sí? a dirigir esas conductas que llevaban de pronto no tan correctas, ¿sí? En el desarrollo de sus investigaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente ya había llegado esta noticia de destapar el escándalo con el cardenal Law, pero no habían podido llevar a cabo esa misionalidad. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay una visión objetiva. ¿Por qué? Porque ¿sí? Si bien se sabe también que existe una rivalidad, unas diferencias dentro de este credo, el judío y el catolicismo. Entonces, hacía falta como también esa mirada objetiva y ese pinche objetivo de no mezclar los sentimentalismos y emociones
dentro de esas investigaciones que ellos estaban realizando, porque esa es la finalidad del periódico, hacer una o mostrar una noticia objetiva, clara, a el pueblo. Vamos con el manejo de emociones. Aquí quiero mostrar una escena en particular donde se puede ver claramente este manejo emocional y de impulsos. No, aún no. ¿Por qué? Tenemos al Law, listo. No, tenemos al Law cubriendo a un sacerdote. Hay otros 90 implicados. Sí, lo publicaremos, pero tenemos que publicar esto ahora. No me apresuraré con esta historia, Mike. No tenemos opción, Robbie. Si no nos apresuramos, alguien más encontrará estas cartas y arruinará la historia. Joe Quimby del Herald estaba en el maldito tribunal. Escribiremos una historia preliminar y vigilaremos a los del Herald. Mantendremos vigilados a los del Herald si lo publican y lo hacen mal. La iglesia lo enterrará. Tenemos que hacerlo ahora. Mike. ¿Qué? ¿Por qué dudamos? Darren nos dijo que atrapáramos a Law y lo tenemos. Nos dijo que atrapáramos al sistema. Bueno, entonces esta escena es un ejemplo claro de cómo el líder de ese pequeño grupo de 4 investigadores controla la situación y nuevamente direcciona el objetivo de la investigación. Si bien el personaje que se encuentra, pues obviamente conmovido por la parte emocional al ver esa cantidad de abusos que se había cometido, el líder nuevamente lo enfoca, le dice, no, aún no es momento, debemos esperar porque el objetivo es desenmascarar el sistema, ¿sí? No al sujeto, al individuo, en este caso, el cardenal Law. También vemos decisiones asertivas en esa misma escena, porque nuevamente, vuelvo y digo, enfocó, redireccionó el objetivo que se había perdido por parte de este investigador. El trabajo en equipo, que pues es claro, es evidente dentro de todo el desarrollo de la investigación, y este último contexto que vamos a ver también es una escena que también quiero que le presten mucha atención y que encierra también algo muy importante de la cultura organizacional. Entonces, a juzgar por lo que leí, parecería que no hicimos una investigación muy rigurosa del caso Gagan. ¿Es verdad? No, claro que no. Investigamos a Gagan. David Armstrong de locales, Michael Paulson de religión. Ok, entonces, para que yo lo entienda, más allá de la cobertura diaria, no dedicamos ningún recurso investigativo a la cuestión de si el cardenal Law sabía o no sabía de este problema. No, eso no. Es la investigación que haría su equipo. Spotlight. Bien, sí. Pero seguimos enfocados en la historia sobre la policía de la que ya le hablé. ¿Podrían postergarlo? ¿Podríamos? Marty, en el pasado Spotlight tuvo éxito en gran parte porque eligieron sus proyectos. ¿Analizarían elegir este? No sé. Listo. En este punto, si bien hay un jefe nuevo y hay una persona que está tomando las riendas de esta compañía, o bueno, de este sector de la compañía, no fue una persona arbitraria y respetó las costumbres que se tenían. ¿Sí? Es decir, no dijo, ustedes van a realizar esa investigación, puesto que el otro sujeto le dice, bueno, y luego ellos han tenido mayor éxito cuando consideran dentro de su grupo si es conveniente o no tomar esta nueva investigación. Entonces, el trabajo de este líder se enfocó no en delegar, en decirle, bueno, háganlo, más bien tomó en consideración las costumbres que llevaban ellos y lo puso en consideración de la otra persona, del líder de esos 4 investigadores. Entonces, aquí se ve en estas pocas escenas muy claro lo que es la cultura organizacional dentro de el Boston Globe. Ahora vamos a hablar un poco sobre la cultura organizacional que se vive dentro de la Iglesia Católica como institución.
Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica ha sido fundada hace muchísimos años, se ha sostenido a lo largo de la historia por varios siglos. El objetivo principal de la Iglesia Católica en un inicio era impartir la fe, es decir, evangelizar, llevar su credo a todas las personas que quisieran conocer a un Dios creador que nos dio la vida. Una vez la Iglesia Católica empieza a crecer, empieza a organizarse o a estructurarse como toda organización, puesto que tiene unas reglas, unos principios, unas normas que ha ido pasando a través de los años y pues que se han forjado ya de manera muy clara dentro de la mayor parte de la cultura de los diferentes países. ¿Y por qué digo esto? Porque una Eucaristía se escucha con los mismos rituales aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Japón o en cualquier parte del mundo. Lo único que cambia es el idioma, pero pues la misma forma, la misma intención, como se celebra una Eucaristía es igual aquí o en cualquier parte del mundo. Hay que tener en cuenta también que la Iglesia Católica en sus inicios lo que quiere es fortalecer la fe y pues se centra en la evangelización. A medida que fue creciendo, también ha hecho aportes en la educación, en el servicio, en la caridad, ha ayudado de muchas formas, ha ayudado a la construcción de una sociedad. Es por ello que se ha constituido como una institución de respeto. Aparte de ello, pues desde su discurso manejan lo que es la formación de principios, de valores, de una moral, ayudan a que el ser humano construya desde su creencia un comportamiento sano y pues que de alguna u otra manera este comportamiento ayuda al control de la sociedad. Es importante resaltar que hay unos signos claros, unos signos y unos símbolos claros que maneja la Iglesia Católica y que pues todo feligrés o creyente los interpreta de la misma manera, no importa el lugar donde se viva. Hablamos del signo de la cruz, hablamos de las oraciones, hablamos de la Virgen María. Cada una de estas cosas representan dentro del ser humano, dentro de su pensamiento, una fe, ¿sí? Representan una fe que se ve vivenciada en un comportamiento, que se ve reflejada en un comportamiento. Cuando el Boston Block entra a hacer la investigación y se da cuenta que los colaboradores, por así decirlo, los sacerdotes de la Iglesia Católica están cometiendo un acto que como sociedad la gran mayoría repudia, que es la violación a un menor, pues esto entra como a chocar con todo eso que representa la Iglesia Católica para muchos de sus feligreses, que el sacerdote está para servir, para proteger, para ayudar, para escuchar, que el sacerdote está porque el sacerdote al hablar de una fe, de un Dios de amor, de un Dios que nos enseña a vivir desde la cordialidad, pues se asume que el sacerdote debe cumplir pues este tipo de comportamiento y cuando se enteran de que está cometiendo un acto tan atroz como lo es una violación a un menor, pues obviamente esto genera muchos sentimientos encontrados, genera enojo, frustración y lo que hacen el Boston Blue es identificar o llegar a fondo del por qué estos sacerdotes no han recibido el correctivo que se supone deben recibir. Entonces se encuentran con que dentro de la institución hay ciertos jefes, por así decirlo, porque la Iglesia Católica tiene una jerarquía,
está compuesta por el Papa, luego siguen los cardenales, luego de ellos están los obispos y luego los sacerdotes. O sea, tiene una jerarquización clara, tiene unas normas y unas reglas claras que se supone se deben cumplir y que para eso están ellos, para hacerlas cumplir. Entonces, cuando se dan cuenta de que no solo es error del sacerdote, sino que también hubo error en el obispo, en el cardenal, al tener conocimiento del daño que estaban cometiendo y pues de una u otra manera buscar que esto no salga a la luz. Entonces también se logra vivenciar que dentro de la institución también se ha ido normalizando ciertos comportamientos que se supone no son los correctos, pero que de una u otra manera, por guardar el estatus, por guardar el nombre, por guardar todo esto que representa para la sociedad, la institución como tal, pues de una u otra manera tratan de desviar que la información salga como debe ser. La verdad es que los sacerdotes en su momento fallaron y debían recibir el correctivo que se supone deben recibir. Entonces se ve que no solamente dentro de la institución también se les enseña a los sacerdotes a cumplir su deber como se supone que lo deben hacer, siguiendo la fe y la moral que imparte la Iglesia Católica, sino que también se ve que dentro de sus colaboradores crean un cierto comportamiento que no es el adecuado y que lo ocultan simplemente para no dejar que la sociedad conozca estos errores que se están cometiendo. Tienen ciertas alianzas en la parte jurídica, ciertas normas y leyes que los cubren, una escena clara de donde se muestra cómo buscan cómo llevan esta estrategia de la alianza con otra organización para evitar que ésta les destruya, por así decir, la imagen que tienen hasta el momento. Yo era amigo de los hermanos Severs. Juntos defendimos los derechos civiles. No estaban contentos, me consideraban como un extranjero entrometido. Puedo imaginarlo. Era difícil ocupar ese puesto, sobre todo en un pequeño pueblo. Creo que descubrirá que Boston sigue siendo un pequeño pueblo, Marty, en muchos sentidos. Así que si necesitas mi ayuda, Marty, con gusto te la daré. En mi opinión, las ciudades progresan cuando las instituciones trabajan codo a codo. Gracias. Yo, por mi parte, opino que un periódico cumple mejor con su función si logra ser independiente. Entonces, en esta escena podemos ver cómo el obispo busca la alianza con el periódico para evitar pues que el periódico siga con la investigación y saque a la luz pues lo que están encontrando, todo el daño que estos sacerdotes en su momento hicieron a la comunidad de Boston. Entonces, haciendo como una recopilación de todo lo que hemos visto frente a la lectura y frente a la película, podemos encontrar que la Iglesia Católica tiene una cultura organizacional bastante fuerte, bastante clara, desde sus signos y sus símbolos, como desde su discurso, desde lo que quiere mostrar a la sociedad, y también un fuerte miedo a que esta imagen se les caiga, o por así decirlo, estos escándalos de sus colaboradores salgan a la luz. A partir del concepto que tiene Shane de cultura organizacional, él menciona 3 niveles, ¿sí?, que se deben como cumplir para poder tener una cultura organizacional óptima, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Y hay organizaciones que llegan al nivel 1 y a medida que van creciendo van pasando por esos niveles y pues pueden compartir los 3 niveles. En el nivel 1 son las producciones, ¿sí?
en ella está pues como enmarcado el entorno físico, el entorno social, la tecnología, el poder, ¿sí? Y también está el lenguaje verbal y no verbal de los colaboradores de la empresa. Posteriormente está el nivel 2, que marca los valores, que es la manera como se relacionan los colaboradores de la empresa. Y todo esto viene como impartido por parte del líder de la empresa, el líder de la compañía, y a raíz de lo que él enseñe, digamos que eso se puede ir propagando dentro de la organización y se puede replicar entre los colaboradores de la misma. Y posteriormente hay algo que se llama presunciones, y son como las cosas que ya se dan por sentadas, ¿sí? Para permitir la solución de los problemas, ¿ya? Entonces, estos 3 niveles que menciona Shane son muy importantes para consolidar una compañía. En la película podemos observar, ¿sí? Una organización que, si bien no es protagonista principal, es una organización muy importante y que es determinante en el caso como tal, ¿ya? Y que también refleja unos valores que en cierta forma se ven muy marcados y que encaminan o enrutan el comportamiento de sus integrantes, ¿sí? Entonces vamos a compartir un video para poderlo evidenciar. No sin antes mencionar qué es la rama judicial, ¿sí? Es el pool de abogados, son los tribunales que tienen a cargo pues el caso, ¿ya? Y esta rama judicial en cierta forma aporta, ¿sí? Para el caso y para que digamos que las culturas de ambas instituciones pues se vean como enfrentadas en algún momento, ¿ya? Entonces podemos compartir, voy a compartirles una parte de la película para que podamos identificar la cultura de esta organización. ¿Los ayudaba? Hola, señor Berg. Están hablando con el obispo. ¿Y el padre? Está esperando en la sala. ¿Vino la prensa? Un tipo del Citizen, pero no lo dejamos pasar. Ningún periódico importante. Espero que siga así. ¿Y ese? Fiscal de distrito. ¿Los periódicos se enterarán de la lectura de cargos? Lectura de cargos. Listo. Entonces, en esta escena podemos observar cómo es claro que la rama judicial tiene una cultura bastante particular, ¿sí? Tiene un lenguaje, ¿sí? Hay un espacio pues físico, que son las oficinas o la comisaría donde ellos reciben pues a la persona que van a supuestamente procesar, la conducta de los abogados, ¿sí? Y también incluso la conducta de la policía, cómo tienen claro que efectivamente no va a pasar a mayores ese suceso, ¿ya? En el nivel 2 podemos observar la forma particular de ejercer el poder, ¿sí? Entonces, esa rama judicial evoca pues una falsa, digamos, o una forma bastante irrelevante, o no sé cómo llamarle, cómo mencionarles, de ejercer el poder, o bastante, sí, particular, de ejercer el poder para poder, digamos, manipular a las personas o poderse aliar con instituciones como, por ejemplo, la iglesia, que lo necesita y que realmente ellos hacen sucesos o hacen, digamos, toman decisiones que les impide en cierta forma verse inmersos en boca de la población o de la sociedad. Y el nivel 3 que menciona Shane es también muy claro en esta rama judicial por la forma como soluciona los problemas. Para ello les voy a compartir otra parte de la película y lo podemos evidenciar en este momento.
aunque logre ser tenido en cuenta, hay una ley que estipula que la indemnización no puede superar los $20,000. $20,000 por abusar de un niño. Así es como está organizado el sistema. La iglesia es fuerte. Así que lo mejor es presentar estos casos en la prensa. Ok. Bueno, allí definitivamente el nivel 3 está bastante claro, donde esta organización tiene una forma de solucionar problemas ya muy clara, muy establecida. Toda la rama judicial, cuando es el caso, digamos, abordado, o cuando el culpable o el señalado es la organización de la iglesia, ellos tienen una forma muy particular de solucionarlo, y eso evidencia que el nivel 3, ellos lo tienen claro, y la ruta que siguen pues sus colaboradores es la misma, ¿sí? Llegando pues como a unificar los criterios de esa organización, ¿ya? Cuando hablas que siguen por la misma ruta, te refieres a la cultura de la rama judicial, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, pues para concluir, digamos, este análisis, ¿qué podemos decir? La cultura organizacional definitivamente es un factor determinante para el desarrollo pues, de las organizaciones, ¿sí? Logrando que las personas unifiquen sus fuerzas, ¿sí? Que permitan alcanzar y lograr las metas comunes de la compañía, ¿ya? Esto es algo que no se logra de la noche a la mañana, es algo que tiene que establecer el líder de la empresa y compartirlo al resto de los colaboradores. Bueno, agradecemos mucho el tiempo pues, que se hayan tomado para ver este video. Esperamos les haya quedado claro el tema de la cultura organizacional, y esperamos pues que sea pues, de su agrado esta información compartida. Nosotros referenciamos esta información de la película de Tom McCarthy del año 2015 y del texto Cultura Organizacional desde la teoría de Edgar Schein. Muchas gracias.